Muy buenas tardes. El día de hoy nos toca exponer el grupo número 6, conformado por 9 compañeros de la universidad, dirigidos por el doctor Fabricio Gamarra Castillo. En esta oportunidad nos toca definir el periodo de la epistemología moderna, que está comprendido en dos inicios. El inicio en el siglo 2017 y el surgimiento del pensamiento de Descartes y de John Locke. Al final del siglo XIX es donde termina la epistemología moderna, donde culmina con el agotamiento del positivismo clásico y la aparición de nuevas corrientes críticas como la fenología y la hermenéutica, el pragmatismo. En el siglo XVII existen dos corrientes muy marcadas: el racionalismo de Descartes, donde el conocimiento se basa en la razón, pienso, luego existo, con un método totalmente deductivo, y el empirismo de John Locke y David Hume, donde el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, donde ellos aplican un método inductivo. En el siglo XVIII critica la razón pura, el idealismo trascendental de Immanuel Kant, donde se exhibe una filosofía mucho más profunda. La mente estructura el conocimiento, integra el racionalismo y el empirismo. El conocimiento es una síntesis entre el sujeto y el objeto. Alcanza un punto de inflexión con la propuesta del idealismo trascendental de Kant, quien realizó una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Como podemos ver, ellos cogen, en este caso Kant coge el empirismo y el racionalismo del siglo anterior, ¿no?, para que en el siglo XIX se viertan dos corrientes como el positivismo de Augusto Comte, donde el conocimiento válido es el científico, jerarquía de las ciencias, la educación basada en hechos, y el vitalismo, que viene basado de la fenomenología de Nietzsche y Russell, donde critican el cientificismo, defensa del sujeto, la vida y la experiencia como fuente del conocimiento. Ya puertas de entrar al siglo XX, hay un giro lingüístico, constructivista y totalmente crítico, y estas tres corrientes básicamente están sustentadas dentro de la filosofía y la psicología, como es el caso del constructivismo de Jean Piaget, de Lev Vygotsky, y es muy cierto de que Vygotsky fue pedagogo y también psicólogo. Jean Piaget fue un psicólogo que es el precursor de las metodologías del aprendizaje, donde los dos aportan que el conocimiento construye activamente influencia en teorías del aprendizaje y currículos escolares. La epistemología crítica de Jürgen, conocimientos ligados a intereses humanos sobre emancipador y educación crítica. Paradigma histórico-cultural de Kuhn, el conocimiento avanza por rupturas de paradigmas, la ciencia no es lineal, es neutra, y la hermenéutica, que es un giro interpretativo de Gadamer, donde el conocimiento es interpretación, educación como diálogo y comprensión. Y al finales del siglo XX, la epistemología del sur y de coloniales genera dos corrientes más: la epistemología deocolonial de Dussel y Mignolo, donde critican el eurocentrismo y la recuperación de saberes oprimidos de educación intercultural, y la epistemología del sur de Boaventura, de Sousa y Santos. Es un reconocimiento a la diversidad del conocimiento indígena, populares y la justicia cognitiva. Y acá es donde se inicia la filosofía americana, que eso es una corriente mucho más posterior, ¿no? En el siglo XXI, la complejidad y la transdisciplinariedad y saber situado, hay la epistemología de la complejidad de Morin, donde el conocimiento no puede ser fragmentado, la educación debe formar un pensamiento complejo. El feminismo epistemológico de Sandra Harding y de Haraway critican la objetividad neutral del conocimiento situado en la valoración de experiencias marginizadas.
donde la mujer empieza a elevar su voz de protesta, su voz donde debe ser alcanzado una igualdad de género. Este es un pequeño mapa conceptual donde los hitos de la clave de la epistemología moderna. Vemos un pequeño resumen del racionalismo, el empirismo como primera parte, idealismo trascendental en el siglo XVIII. En el siglo XIX, positivismo y reacciones, al igual que en el siglo XX, el giro lingüístico y constructivismo, donde ahí es donde nacen las bases de la psicología. En el siglo XX, epistemologías decocoloniales y la complejidad y feminismo a partir del siglo XXI. Es la exposición lo más somera posible. Muchas gracias por su participación y su atención. Amable, gracias.